Gracias, Alberto. Y también gracias a todos por la invitación. Creo que me voy a unir un poquito o seguir un poquito la línea del doctor Huesca, más que nada por la presencia o la importancia la importancia de la presencia para, en este caso, la generación de conocimiento de nuestra realidad. Quiero partir, bueno, estamos aquí ante dos conceptos, ¿no? Por un lado está el lenguaje y por otro, bueno, dice era digital, que creo que podríamos extenderlo no solamente a los dígitos, porque al final de cuentas el dígito solamente es un lenguaje que puede utilizar la máquina, pero tiene otros, ¿no? Hexadecimal puede ser otro. Y al final de cuentas lo que hace este lenguaje es construir una realidad, la que conocemos como realidad virtual. Entonces aquí tenemos dos conceptos que se oponen desde la postura de un filósofo que quiero utilizar para compartirles lo de este día, que es Henri Bergson. Él tiene una pregunta en un pequeño libro que se llama El pensamiento y el moviente, que dice comment manipulant des symboles fabriquez-vous de la réalité, que significa cómo manipulando símbolos fabricas realidad. Esta pregunta de Bergson es retórica, porque la propuesta que él tiene es que lenguaje y realidad son dos mundos separados y hasta antagónicos. ¿Por qué? Primero que nada porque el concepto de realidad en Bergson, bueno, es algo muy complejo que básicamente le llevó toda su filosofía y todo lo que él publicó siempre estuvo girando alrededor de un concepto de realidad muy ligado a la vida orgánica y a las cuestiones de evolución. Él va a hablar de la realidad, de la vida y del ser como algo en común a través de un término que es la duración. Nosotros duramos. ¿Qué significa que duremos? Que nuestra constitución, más que nosotros no nos construimos, nosotros nos vamos gestando y nuestra historia nos va construyendo y eso implica no solamente la vida física, sino también la vida psíquica y todo siempre es una amalgama, es como una magma que se va moviendo. Y Bergson opone a esta duración el lenguaje porque dice, el lenguaje no puede construir realidad o no puede construir duración porque no le aporta nada el lenguaje, la duración. El lenguaje lo que hace es representar. Representa por medio de artificios creados por la facultad intelectiva del ser humano, con los cuales representa la experiencia de vida. Dice, pero al final de cuentas, bueno, estos artificios que crea son generalizaciones, son abstracciones, pero lo más importante es que son elementos inmóviles y que fragmentan la realidad. La realidad no se presenta fragmentada, la vida no se presenta fragmentada, la vida se presenta siempre como un flujo. Él utiliza el término impulso vital, una cosa muy, muy interesante, pero no puedo profundizar ahorita en ello porque la verdad pues, es muy extenso, ¿no? Y me llevaría un montón de tiempo. Pero encontré un relato que quisiera compartirles que yo creo que nos puede ayudar a entender esta dinámica, esta relación que tenemos entre el lenguaje y la duración, o en este caso de la realidad y de la vida, ¿no? Ahora, también quiero hacer una aclaración. Cuando hablamos de lenguaje, por lo general nos llega a la mente el lenguaje, las palabras, ¿no? El lenguaje verbal, ya sea hablando, escrito, pero sabemos que hay otras formas de lenguaje, ¿no? La música, creo que es importantísimo para el ejemplo que quiero utilizar. Las matemáticas, que va a ser un lenguaje el cual Bergson va a acudir muchísimo, porque al final de cuentas originalmente él era matemático. Y bueno, el de las computadoras, ¿no? Que pues tiene que ver con las matemáticas, pero funciona de una manera muy, muy específica, tiene una sintaxis propia incluso. Bueno, quiero que quede eso, ¿no? Cuando yo estoy hablando del lenguaje, no quiero que se esté pensando todo el tiempo en las palabras, ¿no? Y en el uso de texto y cosas así, sino en este amplio espectro. Bueno, la historia que les quiero compartir es del libro de Bereshit, lo que conocemos como Génesis, ¿no? El libro que le llamamos la Biblia. En el capítulo 2 aparece este personaje que es Adán. Es creado. Hay dos versiones, me voy a enfocar en la que está en el capítulo 2. Hay dos momentos, ¿no? En este momento, Adán es creado y lo que se necesita es que tenga él ayuda, alguien que lo ayude. Se le dice ayuda idónea, ¿no?
la palabra en hebreo es neged, que se refiere a alguien que sea tu contra, pero no tu contra como el que está como una posición, ¿no? Que se enfrenta a ti en mal plan de manera negativa, no, sino alguien que estás con él, ¿no? Contra, con ese otro ser. Y lo que se hace es ponerle, bueno, crear a los animales y los animales se presentan ante Adán y lo primero que hace Adán es nombrarlos. ¿Para qué? Pues para muchos factores, para poder identificarlos, para poder clasificarlos, para poder manipularlos de alguna manera. Y sin embargo, estos animales no son suficientes, resultan no ser la ayuda que él necesita. Y no sabemos cuánto pasa, pero se dice, pues tenemos que hacer a alguien más con el cual Adán se puede identificar. Entonces se crea de su costilla alguien llamado Isha. Esto es importante, ¿no? Necesita ser de su costilla porque hay una idea de, ahora sí, de proximidad, de un prójimo, alguien que esté cerca de ti y nada más cerca de ti que tu propia carne. De hecho, cuando aparece Isha ante él, dice, ahora sí, ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Se identifica con este otro ser que no es un otro a la distancia ni separado, ¿no? Sino que es parte de él. Y esta es una condición bien diferente a lo que pasaba con los animales. Los animales estaban a la distancia. Y el problema no es que estuvieran a la distancia, es que Adán siempre mantuvo a esos animales a la distancia y realmente a toda la creación, a todo lo vivo que lo rodeaba, lo mantuvo a la distancia. ¿Y cómo lo mantuvo a la distancia? Por medio del nombre. Porque se enfocó en nombrarlos en lugar de compenetrarse con ellos. Con Isha se supone que va a ser más fácil la compenetración porque parte de él. Algo muy importante es que el propósito que tiene Adán en este lugar dice la traducción, cuidar y trabajar, ¿no? Pero es mucho más bonito cuando lo vemos en hebreo, porque nos dice shamar y abad. Es decir, shamar en el sentido de proteger algo con un cerco, pues para que no lo dañe nada, ¿no? Y abad, en el sentido del cultivo, ¿no? Y también de la adoración. Entonces, realmente la posición de Adán ante este mundo, de esta vitalidad tan grande, es poder cuidar de esa vitalidad y relacionarse con ella. Pero lo que hace Adán es darle un nombre, y el nombre, pues sí, le va a funcionar en cuestiones útiles y prácticas, pero no para generar vínculos con este ser. La generación de vínculos no viene a través del nombre, o lo voy a decir en términos de Bergson, no viene a través del signo. El signo es una inmovilización de la realidad. Tiene que partir de fragmentarla, traducirla en algo que le es ajeno y a veces hasta impuesto, ¿no? Porque, por ejemplo, Adán es el que le da el nombre a los animales y el nombre no les brota a ellos, ¿no? Y lo percibe Adán como para decir, bueno, tú te llamas así, así lo has decidido y esa es tu esencia. No, él lo impone. Entonces, todo esto, esta cuestión de este signo bersoniano y que se encuentra en este ejemplo, lo que nos está diciendo es que se crea una distancia entre yo y otro, en lugar de que sea un nosotros, que al final de cuentas es la propuesta en el libro de Bereshit, una comunidad, ¿no? Al llamarse Bereshit con la letra Bet al principio, implica la idea de casa, de un hogar, el lugar que habitamos, el ethos para los griegos, ¿no? La guarida del animal, que nos está albergando y que vivimos en él como comunidad. Sin embargo, al darle nombre, genera esta distancia y esta ruptura con la realidad. Bergson propone algo así con otros términos más occidentales, más siguiendo la línea de la filosofía, pero al final es la misma propuesta. ¿Qué pasa cuando nosotros traducimos esto? Que ya no solamente estamos hablando del lenguaje en general y la realidad, sino ahora que hablamos de un lenguaje, el lenguaje de binario o el lenguaje hexadecimal, que construye realidad. Hoy le diríamos a Bergson cuando pregunte, ¿acaso los símbolos pueden fabricar realidad? Sí, la realidad virtual. Nosotros tenemos una realidad virtual. Y no estoy hablando solamente de un videojuego, ¿no? que crea imágenes. Estoy hablando de casos, por ejemplo, como Neil Harbisson. No sé si han conocido o escuchado de él, el primer cyborg. Es una persona que ve todo en escala de grises. Entonces, él diseñó una antena que percibe las ondas de los colores y le pasan vibraciones a sus huesos
y esas vibraciones él las codifica y le llega un sonido. Bueno, realmente él siente los sonidos, siente las vibraciones de sonidos, traduce ondas de color en ondas de sonido que él siente por medio de sus huesos, de vibraciones de sus huesos, y entonces él sabe qué color tienen las cosas. Pero el color que no lo ve, él siente el color. Estamos hablando de una realidad virtual porque está siendo, primero que nada, está siendo traducida de manera binaria, ¿no? O sea, la onda de color es traducida a código binario y ese código binario lo traduce a vibraciones de onda de sonido y eso es lo que recibe Neil Harbisson. Al final de cuentas, Neil Harbisson está teniendo una experiencia un poquito más completa de lo que percibe, puede saber que hay ahí un color y puede saber qué color es, y experimenta el color a manera de vibraciones, pero sigue sin ser color. Él no ve el color, él ve una representación del color. Cuando nosotros estamos hablando de una realidad virtual, estamos ante eso, estamos ante representaciones. Y la cosa es que estas representaciones se reducen casi siempre a dos sentidos, la vista y el oído. Y más que nada la vista. Aristóteles, en el libro Alfa, de lo que conocemos como metafísica, plantea, ¿no?, que el ser humano tiene esta tendencia a conocer el mundo y lo hace por medio de sus sentidos, ¿no? La gran discusión con el estesis, que ahorita a ver si me da tiempo de platicarla. Y lo que plantea Aristóteles es que dice, bueno, y de todos los sentidos, el que más utilizamos es la vista. Y es cierto, somos una especie que utiliza la vista, así como el gato utiliza el olfato para identificar su entorno, nosotros utilizamos la vista para básicamente conocer el mundo. Es el sentido al cual más acudimos. Ignoramos mucho el resto de experiencias sensoriales. Y eso nos trae un reto porque estamos conociendo la realidad solamente a través de un sentido. Cuando hablamos de realidad virtual, está sucediendo lo mismo. La realidad virtual por lo general, o la era digital por lo general, acude a la vista. Y de repente incorpora sonido, pero es mínimo. ¿Qué pasa con el resto de los sentidos? ¿Qué pasa con toda esta experiencia del cuerpo, de la materia? La materia suele tomarse como, bueno, en una visión dicotómica de la vida, la materia y espíritu. Pero desde los griegos esta separación no es tan tajante. Y cuando Protágoras planteó lo de su hombre como medida de todas las cosas y planteó la estesis como principio de conocimiento, él no está proponiendo una materia inerte y superficial. Él propone una materia como la que Bergson describió, que tiene cierta profundidad, que hay una cualidad ontológica, más que nada, que hay profundidad en ella. Pero si nosotros reducimos nuestra experiencia en la manera en la que percibimos, solo vamos a percibir sus superficies. Y no nos vamos a dar cuenta que esa materia es mucho más completa de manera ontológica. El relato de Adán creo que es muy claro también en esto, porque el nombre Adán, que realmente no es un nombre, es el término utilizado para referirse a la humanidad, viene de dos raíces muy bonitas, que es Dam, sangre, o rojo, y Adama, que es tierra. Es una mezcla de la sangre con la tierra que le da paso a este ser. Esto hace de este ser una cuestión muy corpórea, muy tangible, y que tiene una unión con el mundo que lo rodea. Lo que está planteando también Bergson es esta unión. Necesitamos regresar a identificarnos con el mundo que nos rodea como duración. Él decía, el mundo es duración, pero el ser humano también es duración. Y este intelecto que utiliza, con el cual genera categorías, esquemas, signos, transforma la materia, brota también de la duración. De hecho, es una tendencia de la duración, es una de las tendencias de la vida. Así como el instinto, la inteligencia está y no es una sobre la otra, son simplemente dos tendencias de la vida entre muchas más. Pero nosotros vemos al mundo material como un objeto inerte que puede ser manipulado. Y en eso se nos pierde toda esta experiencia de vitalidad desde lo físico, y que esa conexión física no va solamente de la percepción externa, sino que haya una conexión más allá que te permita ver la duración interna de las cosas. Para Bergson esto es muy claro con la conciencia, ¿no? El ser humano no solamente es una masa, tiene toda una vida psíquica que es un cúmulo de experiencias que se mueven constantemente, que no son estables, que se modifican con cualquier cosa y que están interrelacionadas, ¿no? Que es muy difícil separarlas y están ligadas a la experiencia sensible. Esa es la estesis que incluso Protágoras planteó.
no era una estesis simplemente de la percepción de sentidos muy elemental, no, sino de la cuestión de que la materia y la percepción sensible involucran una percepción más completa de la realidad y, lo más importante, más profunda. Cuando estamos hablando de realidad virtual, estamos reduciendo toda esa experiencia. Y, o sea, si ya nosotros con el lenguaje reducimos mucho nuestra manera de comprender el mundo, porque, bueno, primero que nada solo utilizamos la vista, por lo general, y ya desde ahí nuestra experiencia está fragmentada. Cuando hablamos de experiencia virtual, estamos apocopando el resto de sentidos y toda la experiencia física y de contacto que genera vínculos afectivos. Una cuestión fundamental de la estesis es que es el vínculo sensible y afectivo con el mundo. Lo afectivo da un valor muy grande porque afectividad es penetrar, es compenetrarte, es generar simpatía con el otro. Pensando en lo que estaba compartiendo el doctor Huesca, ¿no? de la presencialidad, yo creo que ese es el gran punto que hace diferente a la educación en línea a la educación presencial. El vínculo que se genera desde lo sensible y de toda esta experiencia sensorial, ¿no? Y que va a involucrar cuestiones afectivas que no pueden ser sustituidas por signos. Al final de cuentas, los nombres no son los seres. Vaca no era la vaca que Adán percibía, ¿no? Ni que yo percibo ni que alguien más percibe. El signo no es el ser. El ser solamente puede ser comprendido en la compenetración, en la convivencia, en el compartir, en la compasión. Todas estas palabras que dicen con. Finalmente yo quiero cerrar pensando en lo que dijo el doctor Huesca. Soy profesor de universidad de primaria y entonces al tener esta experiencia de la enseñanza en línea, he visto cómo los niños que son tan necesarios, es tan necesario en ellos la experiencia sensible, la interacción, lo lúdico, cómo realmente ha afectado de su aprendizaje el estar en línea, ¿no? Ha sido terrible poder tener ciertas explicaciones de conceptos cuando están aislados, cuando son una sola persona y cuando ni siquiera los tenemos presencialmente, ¿no? Entonces, solamente cuando estaba escuchando al doctor Huesca me puse a pensar en esto que tiene que ver con la propuesta que tengo. Pero lo quiero extender al lenguaje en general. Al final de cuentas, el lenguaje que hemos creado nos ha permitido construir una realidad, la realidad humana. Pero esa realidad humana no está en sintonía con esta realidad móvil, fluida, de vínculos, más que nada de vínculos, que es la realidad de lo vivo, de estos procesos de que la vida se dispara en haces y de repente evoluciona, de repente se detiene, de repente se desvanece, de repente se fortalece. Nosotros nos reducimos a nuestros signos y eso ha construido en nosotros una realidad fragmentada, artificial y que no hemos logrado compenetrar. Y muchos de los problemas que tenemos de compenetración vienen a partir de los juicios que hemos creado desde el signo y por ende desde el lenguaje. Y pues eso es lo que les quería compartir y pues muchas gracias.